Perfecto, profe, vamos a empezar ya con la última lectura que nos dejó, que es la del Rincón del Vago. Parece ser que es generador de impulsos o algo así. Vamos a ver la lección que nos interesa, que es el transistor UJT. Dice, el transistor UJT o transistor unión es un elemento semiconductor que consta de una barra de silicio tipo N en cuyos extremos se obtienen las terminales base 2 y base 1. En las proximidades de la base 2 se inserta material tipo P, dando lugar a una unión PN, de cuyo extremo libre se extrae el terminal llamado emisor. La versión tipo P está constituida por una barra de silicio interbases de tipo P con inserción de material tipo N en la conexión del terminal del emisor. En la versión N cabe decir que el dispositivo presenta una resistencia entre las dos bases que a efectos de la terminal del emisor se comporta como un divisor de tensión formado por las secciones correspondientes al tramo comprendido entre B2E y B1, denominadas RB1 y RB2 respectivamente. Un parámetro denominado ETA define la relación entre ellos de la siguiente manera. Este parámetro depende fundamentalmente de características constructivas ligadas al proceso de fabricación y BSE indica en las especificaciones técnicas del componente. Oscilador de relajación con el UJT. Un oscilador es un dispositivo capaz de generar señales de corriente alterna partiendo de corriente continua. Está constituido básicamente por uno o más elementos activos que pueden ser transistores, red pasiva, resistencia condensador, bobina condensador, etc. Estos elementos fijan la frecuencia de las oscilaciones y la forma de la onda de la señal generada. El principio de funcionamiento de los osciladores se puede dividir en dos grandes bloques que dan lugar a multitud de variantes y denominaciones. Los que fundamentan su comportamiento en un amplificador regenerativo, en el cual una parte de la señal que entrega en su salida se alimenta en fase sobre el elemento activo. Con este principio se puede conseguir la mayoría de formas de ondas básicas y con cierta dificultad impulsos de corta duración. Los que el dispositivo activo del circuito presenta una zona de resistencia negativa en su característica, no precisando en este caso realimentación para producir las oscilaciones, bastando simplemente la acción de la red pasiva para llevar al dispositivo a la citada zona. Este funcionamiento supondrá, como se detalla en este apartado y en dedicado al transistor PUT, la activación y desactivación periódica del circuito. Estos circuitos son notablemente más sencillos que los anteriores y suministran normalmente señales con forma de onda no solenoidal, generalmente ondas de dientes de sierra o impulsos de corta duración. El comportamiento del circuito constituye una configuración más habitual del UJT como elemento de suministro de impulsos de cebado. R2 limita la mayor parte de la corriente que circulará a través de las bases. R3 se fija a un valor suficientemente pequeño para que fluya la corriente necesaria desde el emisor, registrándose en extremos de esta resistencia los impulsos para el cebado del SCR. El circuito emisor consta de una red de carga de tiempo ajustable RC, la parte resistiva y ajustable la forman R1 y el potenciómetro P. La capacidad C1 hace las veces de la fuente PEE, aunque con ciertas particularidades. El circuito condensador comienza a cargarse a través de R3 y P1, adquiriendo progresivamente un potencial de polarización directa de la unión del emisor. Inicialmente no fluye corriente del emisor. Esta circunstancia se mantendrá hasta que la tensión que va adquiriendo el condensador supere el potencial interno. Esta situación se alcanzará en un tiempo que depende del valor al que hayamos situado P1. Una vez que el condensador adquiere potencial, se provoca la conducción abrupta en la unión del emisor y fluye una importante cantidad de corriente a través de este electrodo hacia R2, provocando un impulso en extremos de esta resistencia por la descarga del condensador. En estas circunstancias, una vez extinguido el impulso, se restaura el bloque de UJT hasta que el condensador vuelva a adquirir el potencial de conducción. Y bueno, aquí se ve una tabla que dice síntoma, el oscilador no funciona, no podemos variar la frecuencia manualmente, demás cosas. La avería, dice el valor de la resistencia
secuencia de las bases es incorrecto, siendo incapaz de generar impulsos. La solución, verificar el valor o los valores de ambas resistencias y ponerlas adecuadamente. Aquí ya son unas cosas que tienen que ver con las que, por lo cual el circuito no funciona. Entonces, se marca el síntoma, la avería como tal y algunas soluciones que presenta. Bueno, profe, esta fue la última lectura de la unidad 2 que usted dejó de las actividades extra clase. Y bueno, ya me conoces, soy Eric Pantoja y pues ya. Nos vemos.